Y estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. En esta segunda parte vamos a seguir compartiendo testimonios y todo sobre la vida del venerable Enrique Yo. Línea de comunicación 11 30 98 1000. Mandanos un WhatsApp con nombre, apellido, de qué zona sos y qué es lo que estarías necesitando. Si te gustaría que te mandemos la estampa de Enrique para que puedas rezar, también te podemos mandar los libros. Todo es online y no tiene costo alguno. También te podemos enviar el tango. También te podemos enviar este hermoso testimonio que tenemos sobre la charla que se realizó entre Enrique y un socio de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Lo que quieras, pedinos y nosotros te lo vamos a estar enviando. Por otro lado, te comento, para que puedas conocer más sobre la vida de Enrique, podés entrar a la página oficial, Enrique Yo Oficial, en Instagram, Facebook, YouTube. Su página oficial es www.enriqueyo.com. Ahora vamos a seguir con más testimonios. ¿Y qué te parece si escuchamos al padre Daniel Díaz, que siempre nos deja una reflexión que podemos utilizar en toda la semana, hasta que nos volvamos a encontrar? La necesidad de un cambio profundo se hace evidente en nuestros días en muchos y muy distintos niveles. Podemos mencionar solo algunos evidentes: la violencia de la guerra, la crisis climática global, la economía que deja a muchos al margen del bienestar, la débil organización de las naciones que impide dar respuestas a estas y otras problemáticas. Son muchos los reclamos por soluciones que nos permitan vivir en paz, desarrollarnos y alcanzar el mínimo bienestar a todas y cada una de las personas, como expresión del respeto a nuestra dignidad. La nación argentina, dentro de sus propias especificidades, no es ajena a la urgencia del cambio. Decimos que queremos que las cosas cambien. Lo repetimos constantemente a quien quiera escucharnos, y la mayoría de las veces encontramos en nuestros interlocutores aprobación ante nuestras quejas. Sin embargo, las transformaciones no llegan a realizarse, y se nos hace muy difícil avanzar en este deseo. Lo hemos intentado repetidamente, haciendo grandes esfuerzos, pero no logramos sostener el rumbo. Terminamos frustrados y enojados, sin esperanza ni ánimo. Conocedores de la necesidad imprescindible de conversión y transformación, nos vemos aplastados por la evidencia de nuestra incapacidad como sociedad para llevar la cuestión adelante. No hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de la sociedad, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Esta frase pertenece a la reciente exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, donde, transcurridos 8 años de la encíclica Laudato Si, vuelve a llamar a todas las personas de buena voluntad a tomar conciencia de la crisis climática. Creo que esta afirmación puede ser extendida a toda la problemática social y que revela una pista sobre el motivo de nuestros repetidos fracasos al tiempo que indica los pasos que debemos dar. El Papa nos propone tomar conciencia de algo bastante evidente. Existe un simple orden lógico que nos dice que todo cambio social comienza en el cambio de las personas, de su cultura, de su forma de vida, de sus convicciones. Ante las propuestas mesiánicas que señalan personas o grupos de iluminados, o ante proyectos o ideologías que dicen traer la salvación mágica a nuestras dificultades, se nos propone un baño de realismo. El cambio nace en cada uno de nosotros. Por esto, pretender cambios de nuestro mundo y nuestro país
sin asumir las modificaciones y correcciones que nos tocan en primera persona, es una insensatez. No solo es sacarle el cuerpo al problema, sino que es eso mismo que impide la solución. Nuestras quejas y reclamos habituales pasan a ser entonces las preguntas que debemos hacernos para un sincero examen de conciencia sobre nosotros mismos. Ellas deben abordar especialmente cuanto nos toca como líderes de nuestras empresas, lugar donde estamos llamados a sumarnos con una participación activa en la búsqueda de la sociedad que deseamos. Detenernos en nuestra cultura, forma de vida y convicciones puede ser muy revelador. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Cuáles son las certezas y afirmaciones que revelan nuestros modos de actuar? Si pedimos una mejor cultura política democrática, ¿cuál es nuestro modo de vivir el respeto, el diálogo, la búsqueda de acuerdos en nuestra propia empresa, con nuestros stakeholders, en nuestros propios grupos de trabajo? Si pedimos la modificación de las penas por juicios laborales, ¿qué tan justos somos en nuestro modo de contratar, de exigir el cumplimiento de tareas, incluso de desvincular a personas? ¿Tenemos una efectiva preocupación sobre las personas involucradas en nuestras decisiones y su bienestar más allá de nuestras metas empresarias? Si nos preocupan los planes sociales y sus desvíos, ¿nos ocupa el esfuerzo por generar trabajo digno de modo que estos no sean necesarios? Si demandamos que nuestros negocios sean sustentables, cuidamos con honestidad que nuestros productos y servicios sean de la calidad necesaria y que nuestros trabajadores puedan vivir dignamente con lo que ganan. Si nos preocupa el gasto público, ¿somos capaces de renunciar a aquellas ventajas que en este momento nos generan esas políticas cuando no nos son necesarias? Si demandamos un mejor sistema impositivo, ¿somos hoy responsables en el buscar cumplirlo como un aporte a la sociedad en todo lo que podemos? Estos son solo algunos ejemplos. Estoy seguro que la coherencia y el testimonio de un empresario cristiano son un instrumento muy útil en las manos de Dios. Él sabrá hacer el mejor uso de nuestra disponibilidad y entrega para que podamos alcanzar lo que nuestro mundo y nuestra sociedad anhelan. Palabras solemos escuchar muchas, y hasta terminan por pasar desapercibidas, pero cuando hay ejemplos que las validan, ellas cobran un inmenso poder, el poder de cambiarlo todo. Queridos amigos, Jesús nos dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Permitámosle que comience por nosotros, para poder cambiar nuestro mundo, haciéndolo su reino. Me gusta siempre compartir con ustedes estas frases, esta reflexión que nos regala el padre Daniel Díaz. Qué buenas palabras y de qué buena manera, cuáles son nuestros deberes para con Dios. No es solamente rezar, sino también son nuestras actitudes, ¿no? Para con los demás. Bueno, para mí encontrar ACTE fue algo maravilloso. Me lo recomendó un amigo y me dijo que había una asociación en la cual se unía por ahí los valores cristianos al ámbito o al mundo laboral que tenemos, que a veces es difícil encontrar un lugar donde el trabajo y mis valores se unieran y no encontraba con quién poder hablar esos temas. A su vez que, bueno, sabía que también él tenía muchos amigos y se había hecho muchos amigos gracias a esto. Se generó un buen networking, mucho boca a boca entre las personas, siempre con valores, ¿no? Valores cristianos. A su vez también me contaba que hay empresarios de mucho nivel también, que están dispuestos a darte una mano, a guiarte, a orientarte. Llegué al programa de consejeros de ACTE, donde un empresario durante un año me fue guiando, me fue ayudando, me fue acompañando, y la verdad que las cosas que he sacado y el crecimiento que he tenido gracias a este programa es algo que jamás lo hubiese logrado solo, y siempre apoyado en
hablar sobre la familia, sobre mis valores, sobre mi crecimiento, sobre mi futuro, sobre mis metas. Así que bueno, ese es ACTE. ACTE para mí es parte de mi vida y es algo que me ha hecho crecer mucho profesionalmente y personalmente. Zona de confort, ¿no? Que él dice, bueno, que habla un poco de que en sus él tenía el hombre de las libretas, ¿no? Le decían un poco, tenía estas varias libretas donde escribía pensamientos, reflexiones, algunas muy profundas, ¿no? Incluso bastantes, como tenés que prestar mucha atención para poder entender todas las frases, como que realmente es de una profundidad tremenda. Y dice que justamente deseaba trabajar, no quería vivir de rentas, ser útil a la patria y buscar el modo de formar su carácter bajo un régimen estricto de vida, sin privilegios ni mimos de ninguna especie, y mediante una disciplina moral que lo aparte de los halagos brindados por la fortuna y posición social de su familia. Y eso me parece que es algo no menor, ¿no? Porque bien podría, digamos, tranquilamente gestionar o no hacer este recorrido que hizo Enrique. Sarita, ¿qué pensás vos de esta parte descriptiva de él saliendo de su zona de confort, como profesional, como camino empresario? Bueno, eso lo escribió a los 14 años. Mirá, o sea, qué bárbaro. ya desde muy chico tenía, bueno, una influencia de sus padres, que hablamos, ¿no? De su madre Sara, que quería que eduquen a sus hijos en la fe católica, a pesar de que ella se murió cuando Enrique tenía 4 años y Sí. el padre cumplió con esa, digamos, tarea. Y su padre también era muy exigente, le decía mucho que haga lo mejor, que no sea mediocre, y él lo tomó. Y también coincidía con su mujer, primero su novia, en que no querían ser mediocres o unos burgueses, no querían tener un matrimonio como uno más, sino quererse más que los demás. No querían, digamos, hacer los trabajos así nomás, tenían que hacerlo lo mejor posible. Estaban como muy seguros de que la voluntad de Dios se manifestaba principalmente en los deberes habituales, en ser buen hijo, buen padre, buen esposo y también buen profesional en su momento, hasta que pidió la baja en la Marina a los 24 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Buen marino, por ejemplo, había que hacer arqueos de cajas aburridísimos y él trataba de hacerlos bien y se da cuenta que si encontraba errores a tiempo en el futuro, digamos como que lo iban a agradecer, iban a evitar inconvenientes. También muy enfocado en las personas, ¿no? También en ascender al personal que tenía a su cargo, ¿no? En elevar, en ver lo positivo, en superar también. Me decía que capaz si lo molestaban, mentían o le hacían bullying cuando estaba en la Marina, él decía que también era bueno para que los tábanos a uno lo despiertan y como Mirá. que lo pone más atento. Igual se proponía, ¿no? A los peleadores no pelearlos, como que siempre en ese sentido buscaba superarse. Por ejemplo, le costaba subir al mástil del barco y él en Sí. el momento de descanso intentaba, aunque hasta que le salió, siempre como que estaba buscando mejorarse, siempre estaba entre los mejores promedios, y eso sin la vigilancia o la necesidad, porque su padre estaba mucho tiempo de viaje. Claro. Y su madre no estaba, digamos, sin tener un control de alguien. Aunque sí tenía el estímulo del padre, ¿no? Que le decía que haga lo mejor posible. Claro. Y él también veía esa necesidad de hacer fructificar los talentos, que era una de las palabras que más le gustaba, ¿no? Ok. De las capacidades que cada uno tiene, usarlas para hacer el mayor bien a los demás. Hay una anécdota también con un compañero de la Marina que parece que era muy inteligente y que estaba feliz porque decía que le parecía que si no hacía nada malo estaba bien. Y Enrique en una conversación le hace ver que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que usar esa capacidad que él tenía, por ejemplo, este compañero de la Marina que era tan inteligente, en hacer el mayor bien posible, ¿no? En hacer fructificar esos talentos, no esconderlos, digamos, como Claro, como que entonces, los tenía... dice, no se quedó tan contento al final, porque se dio cuenta que tenía, pero como que tenía también esa salir de la zona de confort para Sí. hacer el mejor bien posible. Por eso también hizo los estudios aburridísimos que eran necesarios para hacer la primera ley de asignaciones familiares en nuestro país, que hoy sigue teniendo impacto, digamos, con diferentes modificaciones, pero dice que nadie se gastó, todo el mundo quería la asignación familiar, pero nadie
se gastaba en dedicar tiempo a hacer unos estudios aburridísimos para la caja de compensación de cuánto había que dar por los menores de edad o discapacitados que cada familia tenía. Digamos que los empresarios tenían que dar un porcentaje de lo que daban a las cajas de jubilaciones para después a los que daban hijos a la patria puedan vivir también en el mismo nivel de los que tal vez no se lo daban, ¿no? Como que siempre estaba buscando hacer tal vez eso que a todo el mundo le cuesta, ¿no? De prestar atención, de hacer bien hasta las pequeñas cositas. Si le tocaba dedicarse a la comida, ser gamelero en la marina, lo hacía bien, pensando en los menúes, haciéndolo sano. O sea que todas las digamos, cosas las trataba. Y abuela también le dice en un momento, no quiero dedicarte las horas del día en que estoy más cansado al final de una jornada laboral. Entonces se esforzaba, como recién contaba Elsa, en no demostrar su cansancio cuando llegaba a la casa y en no mostrar mal humor. Y en eso también se superaba, ¿no? A todos nos sale tener mal humor, contestar mal. Él se proponía no hablar cuando uno está enojado o apurado. Entonces se esforzaba en esa amabilidad, en ser simpático. Hay muchísimos propósitos de él, que tenía que ser amable, simpático, demostrar la bondad de Dios, pero era un esfuerzo, un autodominio que sobresalía sobre los demás, ¿no? No sé, bueno, no sé si te contesto, ¿no? Sí, no, es que son todas facetas tremendas de él, ¿no? Que ahora vamos a ir capa por capa porque hay mucha profundidad. Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando, ¿no? te ves estos titulares? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo te impacta a vos? Y a vos también como nieta, Sarita, ¿no? El tema fue al principio, cuando le anunciaron a mamá esto, claro, fue un impacto muy fuerte. Ajá. En verdad que mi padre, porque está bien que uno pensar lo que fue papá, también tenía otras amigas que se le habían muerto su papá y hablábamos de los papás vivos o difuntos o qué sé yo, bueno, pero de ahí a que se estudie para ir al cielo, al altar era un poquito diferente, ¿no? Y así que al principio fue un impacto muy muy fuerte para toda la familia, por supuesto, y cuando fue pasando el tiempo, el hecho de que sea mi padre se fue achicando. Como que la santidad es universal y los santos, porque bueno, yo lo puedo decir porque estoy convencida, pero todavía no es santo, pero las personas santas, digamos, son de la iglesia. Entonces, el hecho de que sea mi papá o no mi papá, no le agregaba nada. Y de hecho, en algunos años yo hablaba de Enrique y algunas amigas mías me decían, ¿pero por qué le decís Enrique? ¿Te dice papá? Es como si fuera alguien, ¿no es cierto?, muy muy cercano, pero al mismo tiempo de otros, ¿no? Mirá. Y eso, bueno, un poco también a veces costó en la familia, porque de golpe vinieron gente de afuera a meterse dentro de la familia, a escudriñar todo, era como raro. Mamá dio todo, o sea, firmó todo para que fuera Paracre, porque fue una cosa fuerte, ¿no? Y lo sigue siendo, pero ahora ya me acostumbré. Porque uno ya de tanto rezar y tanto pedir y tanto ver que tanta gente habla de él. Bueno, por ejemplo, vos, al principio cuando la primera vez que escuché a un joven hablar de papá me impresionó mucho, porque siempre era gente grande. Más grande, Era gente de su edad, que todavía, como él había muerto muy joven, cuando empezó la causa, sus amigos tendrían 70 años. Entonces me parecía más normal. Pero después cuando gente que no lo conocía y que encima era joven, me impresionó mucho. Nada, son detalles. Pero eso eso fue. El impacto, como estamos hablando ahora, fue fuerte, fue lindo y es lo que más queremos, que esto lo tengan otras personas. Que sean de todos, nosotros, que sea de todos. Mirá. Y entonces ahí entendés lo que es la iglesia, que es universal, que no es de uno, es de todos. Y los santos, o las personas que están en camino a santidad, también son de todos. Y así escuchábamos las palabras de Sara Crito de Eiras, que es nieta de Enrique, y también, por último, escuchábamos a Elsa Yo de Canale, que es hija
de Enrique Yo, una de las hijas menores de Enrique. Bueno, los mensajes que dan son realmente testimonios verdaderos, propios, muy, muy íntimos, ¿no? Porque ellos han conocido y han vivido justamente la vida de Enrique, ¿no? Y cómo ven como familia esto de tener un papá, un abuelo, con camino hacia la beatificación para la santidad, ¿no? Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Yo. Y de esta manera llegamos al final del programa. Nos encontramos la próxima semana. Estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Sí, lo realizamos en Radio Amadeus 91.1.